Hola hermanos, buenos días. Un gusto de saludarles nuevamente en esta mañana de día domingo. Les voy a invitar que inclinen su rostro. Vamos a orar antes de iniciar ya la 10ª enseñanza de esta serie de la carta a los tesalonicenses en espera de su inminente regreso. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana este tiempo que nos concedes y en especial este día, un día que dedicamos a poder ser enseñados por tu palabra, para seguir madurando, poder llevar fruto que glorifique tu nombre, transformando nuestras vidas, renovando el entendimiento de nuestras mentes para así comprender cuál es la agradable y perfecta voluntad tuya hacia nosotros. Te damos gracias por este tiempo que vamos a tener. Gracias por tu palabra, fiel, segura, eterna, y igual que tú, que es tan útil para nuestras vidas. Enséñanos en esta mañana. Redargúyenos, instrúyenos en justicia, sigue perfeccionándonos a la luz de tu enseñanza, para poder ser cada día más semejantes a tu Hijo Jesucristo y así ver cumplida tu voluntad en medio de nosotros, en esta iglesia local, que quiere seguirte, que quiere buscar tu nombre. Así que te pedimos todo esto, Padre bendito, para glorificar tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos con la 10ª enseñanza ya de la serie, como decía al inicio, y el sermón del día de hoy se titula Fortaleciendo y animando en la fe. Fortaleciendo y animando en la fe. Para el sermón de hoy vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 al 5, van a ser el texto, los versículos que van a ser objeto de estudio en esta mañana. Y dice Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 5 de la siguiente manera. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Estudiando estos versículos, hermanos, se me vino a la mente, primero, en el contexto que estamos desarrollando, no debemos olvidar que hay una línea de un tema, un hilo conductor, como se llama, que Pablo está tratando. Viene hablando en los versículos anteriores de su ausencia, del deseo de estar, del padecimiento de la iglesia, que a pesar de que están siendo perseguidos, están siendo, al igual que la iglesia en Judea, como lo vimos hace 2 enseñanzas atrás, estaban siendo perseguidos, enjuiciados, etc. La iglesia se mantenía fiel, se mantenía una iglesia que estaba siendo imitadora de lo bueno y estaba siendo ejemplo, como lo vimos en un par de enseñanzas más atrás, hacia las demás iglesias de la región. Entonces, en ese contexto, Pablo ahora le está diciendo, está mencionando un tema, un contexto difícil de sufrimiento, de dolor, de preocupación, de anhelo de poder estar y una imposibilidad de estar, porque estaba siendo estorbado por Satanás, como lo vimos el domingo anterior. Y en medio de todo eso, estudiando, preparando el tema, me acordaba de un himno que escribió Martín Lutero que se titula Castillo Fuerte. Y una de sus estrofas dice lo siguiente: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo sin lugar a dudas situaciones muy complejas. Pablo lo llega a comparar con la iglesia en Judea, lo vimos hace unas enseñanzas atrás. Pero en medio de todas esas dificultades,
en medio de todas esas tribulaciones, de esos padecimientos, de esa persecución, que de una u otra forma nosotros vivimos día a día. Quizás nuestro liderazgo de la iglesia no ha sido conducido a otra ciudad por ser perseguido. No estamos enfrentando situaciones tan difíciles como que se nos esté llevando preso, como fue uno de los hermanos, como lo vimos ahí en el libro de Hechos, la introducción a esta carta, que fue llevado preso por recibir a los hermanos misioneros que estaban llevando el evangelio a la ciudad. No nos enfrentamos a eso el día de hoy, pero sí hay persecución, sin lugar a duda. Y debemos orar por eso. Pero en medio de esas situaciones que nosotros enfrentamos y que a lo mejor son de mucho menos calibre, no de tan alto nivel como la que enfrentaba en esa iglesia en ese momento, pero sí la enfrentamos día a día. Y en ese enfrentarlo día a día, muchas veces, hermanos, hay situaciones que nosotros debemos recordar. Hay doctrina que debemos recordar. Hay enseñanzas escriturales, enseñanzas de nuestro Dios a través de su palabra que nosotros debemos recordar. Y esas cosas, esos temas, esas enseñanzas que debemos recordar muchas veces, por no decir todas, es necesario que nos recuerden, porque nosotros, nuestra mente se nubla, nuestra mente se bloquea en medio de situaciones difíciles. Y Dios muchas veces también, sin lugar a duda, que nos ayuda, nos alumbra el entendimiento y logramos discernir, logramos meditar las situaciones y mirarlas desde otro punto de vista. Pablo, que estaba con un anhelo muy profundo de poder estar en la iglesia en Tesalónica, de poder animarlos, de poder estar con ellos, porque estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución los hermanos en Tesalónica. Obviamente, frente a toda esa circunstancia, Pablo tenía una preocupación que era normal, que era casi obvia, de que Pablo, quien había fundado y había predicado en ese lugar, tuviese por los hermanos, por la iglesia en ese lugar. Y Pablo quiere recordarles, quiere enseñarles más doctrina. Debemos recordar que hasta este momento todas las escrituras no estaban establecidas como las tenemos al día de hoy. La enseñanza se hacía de manera mucho más verbal, no tan escrito como lo tenemos el día de hoy a través de todo el consejo de Dios que está plasmado en las escrituras. El canon bíblico, los libros fueron reconocidos finalmente y establecidos como la Biblia que tenemos el día de hoy varios años posteriores. Por lo tanto, la enseñanza en este momento se hace mucho más verbal. Era necesario estar. Era necesario que Pablo estuviese ahí. Y en medio de esa preocupación, de ese estorbo, Pablo tiene conciencia que es necesario recordarle algunas cosas a los hermanos. Por eso esa urgencia de querer estar. Y vamos al versículo 1 del capítulo 3, que acabamos de leer, para ya entrar en el tema, en el desarrollo del día de hoy y poder comprender, hermanos, que es necesario que nos fortalezcamos, que nos animemos para la fe. En medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones que para uno u otro pueden ser más difíciles. Por ejemplo, para mí quizás una enfermedad no es tan terrible como para otro hermano, o una situación económica no es tan difícil. Siempre las situaciones van a ser, en la medida de cada uno, más difícil o menos difícil. No es una evaluación propia que yo tenga, ay, pero sí algo tan sencillo. No es así tan, por decirlo así, tan fácil de poder determinar. Cada quien enfrenta las situaciones. El punto no es cómo enfrentamos el día de hoy. El punto es cómo nosotros de manera externa vamos a animar, a fortalecer la fe de aquel hermano que está pasando por una situación difícil. Vamos al versículo 1. Pablo comienza diciendo, en esta sección que vamos a estudiar el día de hoy, en el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo, como ya he mencionado, empieza a hacer un recuento, conecta con todo lo anterior. Y es necesario aquí aprovechar esta instancia para hacer un paréntesis. Estamos pasando a otro capítulo. Y uno generalmente tiene la idea de que cuando hay un capítulo hay ideas separadas, está tomando otro tema completamente aparte. Pero como inicia
vemos que está completamente conectado. Entonces, el consejo o el comentario tiene que ver con que hay que ser cuidadosos, hermanos, porque muchas veces leemos capítulos hasta donde queda el versículo y rompemos el hilo conductor de la idea que está llevando el autor del libro que estamos leyendo o de la carta. Pasa en esto. Pablo está llevando una idea y en el versículo dice, por lo cual, o sea, todo lo que he dicho anteriormente, en razón de lo anterior, debido a lo anterior, ¿qué es lo anterior? Como ya lo mencioné, el anhelo de verlos, la persecución que está sufriendo la iglesia en Tesalónica, el estorbo que Satanás está presentando para que Pablo no pueda estar con ellos o el equipo misionero no pueda estar con ellos. Esa es la situación. Debido a eso, a ese contexto, Pablo tiene toda la razón, podemos decirlo así, de estar preocupado, de estar de alguna manera en un desafío angustiante, irresistible como lo menciona aquí, por lo cual no pudiendo soportarlo más. Es una situación que ya estaba desbordando. Y aquí uno podría decir, pero Pablo, ¿no confías en Dios? ¿Tú que mantienes una fe tan alta? Pero aquí hay que ser también cuidadosos, hermanos, y lo menciono desde ya. Porque si bien las Escrituras nos mandan a no ponernos ansiosos, no afanarnos, esas son por situaciones tan cotidianas como es la comida, el vestido y la bebida. Pero hay situaciones en el fondo que, por decirlo así, algunos teólogos lo llaman de esa manera, una angustia santa. Había una preocupación genuina por el bienestar de los hermanos que estaban en Tesalónica. Y Pablo es esa la angustia santa que está sintiendo. No es una preocupación de, hoy, ¿qué voy a comer mañana? ¿Con qué me voy a vestir? No, Pablo está preocupado por el bienestar de los hermanos, de aquellos que a él le enseñó, de los discípulos a quien él estaba formando en la iglesia en Tesalónica. Por lo tanto, no debemos irnos al extremo de no ponernos afanosos o ansiosos, sino que tenemos que ser equilibrados, como yo siempre se los he mencionado. En este sentido, Pablo está teniendo una angustia que es equilibrada, que es necesaria, que se ajusta a la norma de la preocupación por la fe de los hermanos, por el bienestar espiritual de los hermanos. Entonces, esta situación agobiante lo llevó a tomar una determinación, un acuerdo. Y esto, hermanos, lo voy a mencionar al final como conclusión. Pero veamos, hermanos, desde ya, Pablo está pasando por una situación difícil. Y frente a una situación difícil, como lo vimos la vez anterior, ¿cuál era el problema? Que no estaban juntos, estaban separados, estaban distanciados. ¿Cuál era la solución? Ir a verlos. Así de sencillo. Pero se estaba presentando una situación compleja, un estorbo de Satanás. Frente a esa situación compleja, era necesario tomar una medida mucho más compleja. Pablo lo menciona aquí, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Hay toda una discusión de cómo es que se acomoda esto en la cronología de los eventos que relata el libro de Hechos, en qué momento Silas llegó, en qué momento se juntó con Timoteo, etc. No vamos a profundizar en eso. Lo importante que quiero recalcar en este sentido, hermanos, es que frente al estorbo de Satanás, no se quedaron quietos, no se quedaron inactivos, decir, bueno, si no podemos ir, Satanás lo está estorbando, Dios lo quiso así, nada que hacer. No, frente a una situación compleja, hubo que tomar una decisión fuerte, no quedarse acompañado, o dicho de otra manera, quedarse solos. Solos en el escenario complejo. Timoteo, como lo vamos a ver, es enviado a Tesalónica, solo, en medio de toda la persecución y de todo el alboroto que se había generado. Pablo queda solo en Atenas, sin sus compañeros. Silas estaba en otro lugar, también solo. Este equipo ministerial que se fortalecía en medio de las persecuciones, en este momento está llevando a cabo la voluntad de Dios, pero solos. Solo en el sentido humano, obviamente están acompañados por Dios, pero era necesario, como dice el título de este sermón, fortalecerse y animarse. Y ellos se fortalecían entre ellos. Ahora toman la decisión dura, difícil, de quedarse solo. El punto es cómo aplicamos esto a nuestra vida. ¿Cuánto nosotros
Tomamos decisiones difíciles frente a situaciones difíciles. Decisiones fuertes frente a situaciones complejas. O nos quedamos sentados y decimos, no, yo no puedo. Es que yo soy así. Pablo podría haberse sentado y haber dicho, Satanás me estorbó, yo no puedo hacer nada. No, él tomó una determinación. Yo no pude ir, yo insistí en ir. Satanás me estorbó, pero no me voy a quedar tranquilo, no me voy a quedar inactivo. Timoteo, anda, me voy a quedar solo. Y a pesar de ser una decisión dura, difícil, hubo un deleite. Es interesante cuando Pablo dice acordamos quedarnos solos en Atenas. Esa palabra acordamos del griego eudokesamen significa deleitarse o tomar satisfacción. Es como que dijera, tomamos la satisfacción de quedarnos solos en Atenas porque alguien iba a ir a apoyar a los hermanos. Alguien iba a ir a fortalecer, a animar, a exhortar a los hermanos en Tesalónica. Solos, pero satisfechos porque se estaba logrando el cometido de lograr el deseo y el anhelo de poder estar con los hermanos en Tesalónica. A lo mejor no personalmente, pero iba a ir alguien que sí podía hacer la labor que Pablo quería hacer. Y por eso que en el versículo 2 continúa desarrollando esta idea. Y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Timoteo era alguien, uno de los colaboradores al escribir la carta, lo vimos al inicio en la introducción de esta serie. Y toman esta determinación, yo me voy a quedar solo, Timoteo va a ir. Sila está en otras labores, Timoteo. Y Timoteo lo reconoce y empieza a decir, les voy a enviar a este joven. Este joven que se había unido hace poco al equipo misionero, pero que estaba demostrando una alta calidad de desarrollo, de confianza que se podía depositar en él para que fuese a cumplir esta labor, este joven Timoteo. Y Pablo lo llama primero hermano. O sea, es alguien que comparte la misma fe. Es un hijo de Dios. No le estoy mandando a cualquier persona. Es un hijo de Dios. Alguien igual que usted, de la misma familia. Pero además Pablo lo dice, nuestro hermano, servidor de Dios o colaborador de Dios. Forma parte del equipo misionero. Es un compañero de trabajo. No le estoy enviando a cualquier persona. Es un hermano, pero también alguien que trabaja para la voluntad de Dios, para Dios. Y además, continúa diciendo, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Alguien que en su trabajo personal, en su trabajo especial, específico, era también entregar el Evangelio que Pablo le había entregado. Los hermanos conocían a Timoteo, había estado con ellos ahí. Pero Pablo de alguna manera respalda a Timoteo, le dice a quién estoy enviando, es alguien que trabaja a la par con nosotros. Es alguien también que no solamente cree en nuestra misma fe de una manera plena, sino que también sirve a Dios y es un colaborador en el mensaje que nosotros estamos llevando. A este joven nosotros le estamos enviando. Por lo tanto, es importante que aquí notemos, hermanos, si bien hay requisitos para el liderazgo de la iglesia, por ejemplo, no ser neófito, Timoteo ya no era un neófito, era alguien que estaba formado y por eso Pablo lo envía. Pero también es importante que nosotros no olvidemos lo siguiente. El trabajo que un líder debe ejercer en la iglesia no es una decisión humana, es por voluntad de Dios. Y ese liderazgo de la iglesia se transforma en un colaborador de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, en esta famosa conversación con Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo dice, yo voy a edificar mi iglesia.
El que la está edificando no es el pastor, no son los ancianos, no son los diáconos. Ellos son colaboradores de Dios, porque quien está construyendo la iglesia, edificando la iglesia, es el Señor mismo, Dios a través de Jesucristo y obviamente la Trinidad completa apoyando, trabajando mancomunadamente para que la iglesia crezca. Pablo no pudo estar, estaba siendo estorbado. O todo el equipo no puede estar. Pablo dice, me he hecho un esfuerzo mayor, pero todos queríamos estar. Pero ¿quién va? Va a hacer la voluntad de Dios. Es un colaborador de Dios, un servidor de Dios. No se preocupe, es como que le dijera a los hermanos, no se preocupen por quién va a ir o a quién les estoy enviando. No puedo ser yo, pero tengan presente que el que está trabajando en ustedes es Dios. Él sigue trabajando, Él es el constructor, Él es el ingeniero oficial de quien está construyendo la iglesia. No se desanimen, no importa que no vaya yo, Pablo, está Dios. Él es el constructor oficial. Y eso nosotros también tenemos que tenerlo muy en cuenta, queridos hermanos. Porque yo les puedo estar enseñando, pero el constructor oficial es Dios a través de su palabra y yo como un simple colaborador de Dios, con responsabilidades, por supuesto, como líder o como pastor de la iglesia. Pero soy un colaborador, no soy el dueño, no soy quien da las instrucciones las da el dueño de quien compró a la iglesia, que es Dios mismo, a través de su Hijo Jesús. ¿Cuál era el propósito? En este caso, de que Pablo enviase a Timoteo, lo dice la segunda parte del versículo 2. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y esta es la parte central. Vamos a ver más adelante que hay como un apartado y como una tercera parte del propósito de por qué está enviando a Timoteo. La primero es confirmar y exhortar. El viaje de donde están, desde Atenas a Tesalónica, era un viaje de algunas semanas, no era un viaje sencillo. Pero el propósito que Pablo está mencionando aquí es una razón más que necesaria y suficiente para quedarse solo. Primero, confirmaros, esterizo en el griego, que quiere decir fortalecer, que hacer más marcada una determinación, una resolución. Los hermanos estaban siendo ejemplares. Pablo a lo mejor no tendría por qué haberse preocupado tanto, pero Pablo quería que ellos tuvieran aún más marcada esa determinación. Estaban siendo fieles en medio de la persecución, que siguieran siendo fieles, más fortalecidos. Ellos estaban actuando de una manera correcta, pero el propósito era que siguieran creciendo en esa dirección, que se fortaleciera aún más. Que no decayeran en medio de las persecuciones, de esa determinación, de la resolución que habían tomado de dejar a los dioses paganos y seguir al Dios vivo. Quería confirmarlos, fortalecerlos. Pero también quería exhortaros, dice el texto, para confirmaros y exhortaros. Exhortaros del griego parakalesai, que quiere decir apoyar, animar o fomentar una respuesta o una acción determinada. ¿Estaban firmes? Por supuesto que sí, y lo estaban demostrando, sin lugar a dudas, ya lo hemos visto. Pero el propósito era que esta visita de Timoteo no solamente su determinación se hiciera más marcada, sino que la confianza en Dios, en animarlos, en apoyarlos para que siguieran adelante. Animarlos en la fe. En medio de todas esas circunstancias difíciles, los hermanos en Tesalónica pudieran desarrollar una confianza más plena en Dios. No porque no la tuviesen, pero debemos recordar que Pablo pudo estar solamente un par de semanas, unos días en Tesalónica. Las enseñanzas que pudo desarrollar en la iglesia local de Tesalónica no fueron comparables a Éfeso, donde estuvo años, o lo mismo que en Corinto, que también estuvo mucho tiempo, varios meses.
Acá estuvo muy poco tiempo. Era necesario que la doctrina, la enseñanza en medio de ellos se fortaleciese para fortalecerlos y para animarlos en la fe. Y termina diciendo el versículo: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Todo esto de confirmar y animar era para ellos muy bueno, porque era para fortalecer su fe. Su fe en Dios se iba a ver confirmada, fortalecida. Los hermanos tenían que comprender que en medio de toda esta situación difícil, su fe se estaba probando, estaba siendo purificada. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo ya le había mencionado: ustedes son mi gloria. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo se manifiesta en su venida. Ahora su fe, ustedes tienen que comprender que las situaciones difíciles, que la persecución, está probando su fe, la está fortaleciendo, la está limpiando. Y como es más preciosa que el oro, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. No para quien cree, sino que para Dios que la da. Recordemos Efesios capítulo 2. Ahora, no porque Dios esté probando la fe de algún hermano, eso nos libera de las responsabilidades que nosotros tenemos. Pablo podría haber dicho: no, Dios lo está probando, está purificando su fe, voy a orar por ello. Bien, pero no se queda ahí. Pablo necesita o estar él o enviar a alguien para que la fe de ese hermano que está pasando situaciones difíciles sea fortalecida. No se desanime, no decaiga, sino que tenga una confianza más plena. Nosotros, hermanos, tenemos el deber de, en medio de las circunstancias difíciles que puede estar pasando alguien, confirmar y exhortar a aquel hermano por el bien de su fe. Cuando un hermano está padeciendo, cuán preocupado está tu corazón y tu alma de animar, de exhortar al hermano, de levantarlo en medio de la situación difícil. Que el hermano es medio cabeza dura, es medio porfiadito. No dice eso en las Escrituras. En nuestro corazón debería haber ese anhelo que había en Pablo, de dar una palabra de aliento, de un mensaje, de un versículo. Hermano, sigue confiando, estoy orando por ti. Mira lo que dice la palabra del Señor frente a esta situación. Sigamos adelante. Castillo fuerte en nuestro Dios, como leí al inicio. Y por eso lo leía, me acordaba en medio de esta situación. Es necesario muchas veces recordar estas verdades de la soberanía de Dios, de que Dios es nuestro protector. Hay una responsabilidad que debemos de cumplir. Y por eso el título del día de hoy: afirmando y animándose en la fe. Versículo 3. Pablo continúa diciendo: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta es la razón de por qué Pablo estaba tan preocupado, por qué anhelaba tanto estar con los hermanos. Pablo estaba preocupado porque alguien pudiese inquietarse en estas tribulaciones que estaban padeciendo. Esa palabra inquietarse significa en el griego ser sacudidos, o tiene el sentido de ser sacudido, agitado emocionalmente. Es como se describe en términos como prácticos cuando el perro mueve la cola. Entonces los hermanos, es como que Pablo les estuviese diciendo: a fin de que nadie sea sacudido por estas tribulaciones, nadie sea agitado emocionalmente. Pablo tenía el temor de que la iglesia estuviese sufriendo un daño por las tribulaciones
además de que no podía estar por el estorbo de Satanás o el estorbo satánico que estaba recibiendo. Pablo tenía esa preocupación. Una preocupación sin lugar a dudas que era genuina, que era real, que era normal. Ahora nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Mire lo que dice Samuel Pérez Millos en esta cita. Él dice, las tribulaciones producen inquietud cuando no estamos seguros de que la razón de ellas es para fortalecer nuestra fe. Las tribulaciones producen inquietud cuando no estamos seguros de que la razón de ellas es para fortalecer nuestra fe. Y aquí es cuando necesitamos ir recordando que castillo fuerte es nuestro Dios, de que Él es soberano y que Él está actuando en nosotros a cada paso, a cada instante. Las artimañas de Satanás, hermano, pon atención por favor, es hacernos pensar que Dios no puede detener la adversidad. Y eso obviamente lo hace no tan omnipotente como es. O no nos ama tanto como dice, y por qué no nos libra de esa situación difícil. Satanás nos lleva, nos empuja a pensar de esa manera. Esa es la manera de sacudirnos de la confianza, de la firmeza que debemos tener en Dios. Se está cayendo el mundo a pedazos, yo sigo confiando en Dios porque Dios sigue estando en su trono. Hay situaciones difíciles, yo sigo confiando en Dios que Él me ama. En este trance agudo, como dice la estrofa que leí al inicio, o como dice Pablo en algún pasaje, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria que vamos a tener en la eternidad. Eso hay que tenerlo en mente y muchas veces necesitamos recordarlo. Necesitamos poner nuestra vista en las Escrituras para ser animados, para ser fortalecidos. Y muchas veces es necesario que un hermano, alguien externo llegue y nos diga, hermano, ánimo, mira lo que las Escrituras dicen, voy a orar por ti, oremos juntos, animémonos, confirmémonos en la fe. Pablo continúa diciendo en el versículo 3, en la segunda parte, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Los hermanos en Tesalónica estaban al tanto de las tribulaciones. Pablo ya les había mencionado. Él les había dicho, por algo tienen la libertad de decirle, para esto, porque vosotros mismos sabéis. Ustedes ya saben, nosotros se lo dijimos, se los enseñamos, que estas situaciones difíciles no son extrañas. Y Pedro también lo menciona. Primera carta, capítulo 4 de Pedro, versículos 2 y 3 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigue diciendo Pedro, y miren, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Estás pasando situación difícil? ¿Una persecución, una enfermedad, problemas económicos, problemas de salud, de cualquier índole? No te parezca extraño. Gózate, porque estáis siendo participantes de la gloria. Siempre y cuando lo que estáis padeciendo no sea resultado de algún pecado, porque esa es otra situación. Estamos hablando de padecer, de ser perseguido por la causa de Cristo, por querer hacer el bien, por querer seguir la voluntad de Dios. La vida cristiana, queridos hermanos, es hermosa, sin lugar a dudas, no podemos decir lo contrario. Al lado de nuestro Salvador cualquier cosa se vuelve hermosa. Todo lo oscuro, lo tenebroso, todas las persecuciones se hacen nada. Pero hasta que no lleguemos hasta la eternidad, el camino que debemos transitar es un camino difícil. Porque Dios ocupa las pruebas, las dificultades, para formar en nosotros la fe, para formar en nosotros el carácter de Cristo. Si no, miren lo que vino a padecer Cristo acá. Podría haber solucionado todo con un chasquido de dedos o con haber dicho algo, pronunciado algo. Él vino a padecer
Si al Maestro lo siguieron, ¿cuánto más a nosotros? La vida cristiana lleva consigo tribulaciones, hermanos. Lo mencioné la vez anterior. Segunda carta de Timoteo 3:12 dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mismo Señor Jesucristo en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero no nos quedemos ahí porque el Señor dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pero Dios, ¿por qué si tú venciste al mundo tengo que estar padeciendo? Porque está trabajando en ti el carácter de Cristo. A través de esas situaciones difíciles. Si no, mira la historia de Job. De oídas te había oído, dice, después de todo lo que vivió. Mas ahora mis ojos te ven. Aquel que era recto, aquel que Dios decía, ¿has considerado mi siervo Job? Después de toda la prueba. Dice, ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto más nosotros? Necesitamos ser pulidos, que nuestra fe sea purificada. Pero también necesitamos ser confirmados y exhortados en la fe. Cada uno de nosotros. Samuel Pérez Millos comenta y dice respecto de esto, la aflicción no es lo que Dios desea para quienes son sus hijos, pero es la evidencia cierta de que lo son. Muchos hoy día falsos maestros dicen, no, tú no tienes por qué sufrir, decreta sanidad, decreta riqueza, no, Dios no nos trajo para padecer. No. Juan 16:13 es claro, en el mundo tendréis aflicción. Pero el hecho de que Dios no nos esté llamando para vivir continuamente en aflicción, no niega la realidad que Dios ocupa esa aflicción, como dije recién, para formar el carácter de Cristo en ti. Y en mí y en todos nosotros. Versículo 4. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Los padecimientos, hermanos, son para todos los hijos de Dios. Aquí no hay un grupo que se escape a la norma del padecimiento. El equipo apostólico fue parte de la persecución. Pablo lo menciona cuando le escribe a Timoteo, quien estaba enviando a Tesalónica. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú estás muy bien, Timoteo, pero mire lo que dice el versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Pero Pablo, ¿cómo? ¿Te libró o no te libró? Lo libró de la muerte, pero padeció, fue apedreado, menciona en otros escritos, que fue apedreado, perseguido, naufragó, pero fue librado, sustentado, guardado por Dios su vida. Pero sí sufrió esas persecuciones. Dios nos sustenta, queridos hermanos, en medio de las situaciones difíciles. Esa es la liberación que Él nos da, porque toma esas situaciones difíciles para formar en nosotros, insisto, el carácter de Cristo, para fortalecer nuestra fe, para purificar nuestra fe. Y hay que ser claros, que ningún cargo eclesiástico exime de la realidad de la persecución. Es más, incluso los líderes de la iglesia muchas veces tienen mucho más persecuciones, porque son los que colaboran con Dios. Y Satanás los ataca. Por eso es necesario, hermanos. Aquí no se trata de que los pastores nos estemos tirando al suelo y decir, no, pobre pastorcito. No. Pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. La enseñanza cuando Pablo le habla aquí a los tesalonicenses no es algo teórico, sino que también práctico. Lo menciona aquí en el versículo 4, estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, no que iban a pasar, íbamos a pasar tribulaciones,
como ha acontecido, ustedes son testigos, hermanos, en Tesalónica, y lo sabéis, no lo pueden negar. Nosotros hemos padecido persecución. Nos persiguieron los hermanos, ustedes nos sacaron a escondidas de Tesalónica y nos enviaron a Berea. Tuvimos que salir corriendo por resguardo de nuestras vidas. Entonces los hermanos en Tesalónica fueron enseñados y vivieron en carne propia esa enseñanza. Y el equipo apostólico, sin lugar a duda, que tenían experiencias anteriores de persecución. Eso que habían vivido el equipo apostólico ahora lo estaba viviendo la iglesia. Eran conocedores, no era algo extraño. Pero era necesario fortalecerlos en la fe, confirmarlos, animarlos. Samuel Pérez Millos comenta, sin duda, dice él, las dificultades no son en sí mismas motivo de gozo, pero no deben impedir que el gozo permanezca y se manifieste en el cristiano. Como dice Pedro, están padeciendo, no se asombren, sino que gócense. Obviamente que las situaciones difíciles hacen que nuestro gozo sea más difícil de manifestar, pero no es razón, como dice el pastor Samuel Pérez Millos, para que perdamos el gozo. Pero si no, porque está diciendo, pasando situación difícil, no, deprímete nomás. No, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor sigue sentado en su trono. El Señor está trabajando a través de esas circunstancias difíciles. A pesar de que sean consecuencias de mi pecado, porque está utilizando eso para que yo me arrepienta, para cambiar mi vida. O simplemente Él está actuando, permitiendo situaciones para fortalecer mi fe. Dios está en control de todo. Todas las cosas Él las hace para nuestro bien, a nuestro favor. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Esta es como mencioné anteriormente, como la tercera parte. Quería confirmarlos en la fe, quería animarlos en la fe, pero también él quería, Pablo, a través de Timoteo, informarse de la fe. Era parte de la preocupación de Pablo. Obviamente, en el trasfondo que estaba sucediendo, que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, de la persecución, la tribulación. Pablo reafirma que el envío de Timoteo es por esta razón, por esa preocupación, algo angustiante que había en el corazón de Pablo. Entonces no solamente quería confirmar y exhortar, sino que también quería él saber cómo estaba la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué razón? Segunda parte del versículo, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Si Pablo estaba siendo estorbado, esto era como lo que Pablo pensaba. Si a mí me está estorbando Satanás, ¿qué más estará haciendo en la iglesia en Tesalónica? Satanás puede estar trabajando en la iglesia y estorbando en otro lado. No es omnipresente, pero tiene huestes que actúan en contra de la iglesia. Satanás, hermanos, quiere destruir lo que Dios está construyendo. Por eso ataca a la iglesia. Quiere destruir la verdad de Dios. Tergiversar su palabra, que nosotros dudemos de lo que Dios dice. Entonces el temor de Pablo era que los hermanos se derrumbaran frente al ataque de Satanás, alejándose de la fe, de la confianza en Dios, del estar amarrados, arraigados en la fe del Señor, en la doctrina de su palabra. Tentado, del griego epeirasen, que significa probar o poner a prueba para demostrar cierta naturaleza, obviamente con cierta inclinación a la imperfección. Entonces Satanás lo que quería, o el temor de Pablo, era que Satanás estuviese tentándolos para demostrar que ellos eran imperfectos, que no eran salvos, que eran pecadores, y así de esa manera alejarlos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pensado eso? Mira, pequé una vez más. No, yo no sé si soy salvo. No sé si he creído en Dios. Quizás Dios no me ha salvado. Artimaña de Satanás.
Finalmente, ese alejarse de la fe era tirar por la borda todo el esfuerzo que Pablo había hecho ahí en la iglesia. Y ese era su temor, que su trabajo fuese en vano. Un temor santo, por supuesto. No enojos en él, dice, oh, mi trabajo, sino que los hermanos finalmente se descarriaran, se alejaran de la fe. Pablo quería que ellos siguieran firmes. Entonces, para ir concluyendo, queridos hermanos, en este pasaje, Pablo nos da una gran lección de preocupación, deseo y acción. Como mencioné, el ponerse ansiosos, afanosos en ciertas circunstancias es pecado, pero cuando tiene que ver con el bienestar espiritual, de alguna manera podemos llamarlo una angustia, una preocupación, un afán santo. Debemos siempre ser equilibrados. Yo siempre se los he mencionado. Debemos ser equilibrados. No decir, Dios está trabajando en el hermano, entonces yo me quedo aquí de brazos cruzados. No. El que Dios esté trabajando no elimina, no anula los mandatos que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Somos miembros de una iglesia local y hay mandatos los unos a los otros. Les recuerdo que es una serie que ya estudiamos, que debemos de cumplir, amarnos, perdonarnos, animarnos, exhortarnos, etcétera, etcétera. Y que debemos nosotros de cumplir, porque eso también son herramientas que Dios ocupa para fortalecer al hermano, para que el hermano madure, para que el hermano confirme su fe, para que sea exhortada la fe del hermano. Y esa es una responsabilidad tuya, una responsabilidad mía como hijo de Dios y miembro de la iglesia local en la cual estamos. Por lo tanto, el bienestar de los hermanos es un bien mayor y se debe de buscar y luchar por ello. ¿Cuánto tú, hermanos, te estás despojando de lo mío por lo tuyo? Es como que tú te estuvieses preguntando, ¿cuánto de lo mío me desprendo por lo de mi hermano, por lo tuyo? Pablo dijo, no importa, me voy a quedar solo con todo lo que eso significa, pero Timoteo, anda, fortalécelos, confírmalos en la fe. Eso era más importante. La razón era mucho más apremiante que quedarme yo acompañado. Era necesario el bienestar de los hermanos en la fe. En ese sentido, ¿cuán relevante es para ti en tu vida el bienestar, la fortaleza de la fe de los hermanos que te acompañan en tu iglesia local? ¿Cuán preocupado estás de cómo está el nivel de fe de tus hermanos? No, es que este hermano, que no sé qué, que no me llama, que nunca me escribe, que nunca se conecta. No hay excusa, hermanos. Dios nos está mandando. Dios nos está enseñando en esta mañana que debemos confirmarnos, exhortarnos, animarnos en la fe. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para fortalecer el bienestar, la fe de los hermanos? Yo oro, amén, gloria a Dios por eso. Pablo no se quedó orando, fue a la acción, fue estorbado, bien, pero no se quedó inactivo, mandó a otro. ¿Cuánto tú estás luchando? ¿Cuándo tú te estás haciendo activo, a lo mejor no en la dirección que estabas queriendo, para fortalecer a un hermano? ¿Estás orando? Gloria a Dios. ¿Qué más estás haciendo? El Señor nos ayuda, hermanos, para fortalecernos, para animarnos en medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones angustiantes, de cualquier índole que sea, para animarnos en la fe, para fortalecernos, para que no decaigamos, para levantarnos en el camino y decir, aquí nadie se queda atrás, seguimos todos adelante, somos un cuerpo. Y debemos todos, como parte, como miembros del cuerpo, apoyarnos, trabajar mancomunadamente. Recuerden las enseñanzas de Efesios capítulo 4. El Señor nos ayuda, hermanos. Y recordemos siempre que tenemos el deber de fortalecernos y animarnos en la fe. Inclina tu rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito,
Te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos exhorta. Pidiéndote perdón, Dios amado, porque quizás muchas veces hemos olvidado la instancia que nosotros debemos realizar de fortalecernos en la fe como hijos tuyos. Padre bendito, ayúdanos, acompáñanos, Padre Santo, para que podamos cumplir con tu palabra, podamos, Dios eterno, cumplir con lo que tú nos enseñas en esta mañana. No dejarnos abandonados, sino que como buenos miembros de esta iglesia local, animarnos y fortalecernos en la fe, no para el bienestar del nombre de nuestra iglesia, sino que para glorificar tu nombre a través del cumplimiento de tu voluntad. Te agradecemos en esta mañana y te glorificamos todo a través de los méritos de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.